Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces. Entonces, yo les decía acá, tenemos un nuevo arreglo, se llama datos 1, que tiene un tamaño o una posición menos, es decir, el tamaño es de 4, por eso aquí le envío uno menos a cada proceso. Vamos a colocarle un mensaje para identificar cuándo se está llenar arreglo 1 y llenar arreglo 2. Vamos a compilar y a ejecutar. Y llenar el arreglo 1, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí se imprime el arreglo. Bueno, falta hacerle aquí un salto de línea para que se vea mejor. Llenar el arreglo 2. Entonces 4, 3, 2 y 1. Solo 4 elementos. 4, 3, 2, 1. Ahí está. Entonces ya estas funciones que tenemos definidas me permiten llenar el arreglo o imprimir el arreglo. Vamos a agregarle aquí al final un cout, un salto de línea para diferenciar el cierre de la impresión. Bueno, entonces, ¿para qué utilizamos los arreglos? Para cuando necesitamos manejar grandes volúmenes de información y tenemos que esperar hasta al final, cuando tengamos toda la información para poderla procesar. ¿Sí? Eh, por ejemplo, nosotros calculamos promedios. Nosotros decimos, venga, listo, pida las calificaciones de 10 estudiantes y calcule el promedio. Hasta ahí, pues no hay problema. El problema está cuando yo le digo, bueno, listo, y ahora dígame cuáles fueron las calificaciones que estuvieron por debajo del promedio. Hmm, Ahí no sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros a medida que vamos iterando, vamos sumando. Pero ya saber cuáles fueron exactamente las calificaciones que sumamos, pues no sabemos. No lo tenemos, no tenemos certeza, no tenemos claridad de ese proceso. Para eso, pues entonces podemos utilizar arreglos para manejar ese tipo de situaciones. Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a crear un nuevo ejercicio. Vamos a copiarnos esta primera parte, aunque no vamos a trabajar. Ah, se me olvidó llevarme todas las funciones de declaración. Aunque como vamos a trabajar con calificaciones, vamos a tener que cambiarle el tipo de dato, pero el tipo de datos se lo cambiamos únicamente ejercicio 3. Se lo vamos a cambiar pues vamos a trabajarlo como float, el arreglo, float, el arreglo, que es el tipo de valores que vamos a almacenar. Listo. Entonces vamos a leer 10 calificaciones y vamos a calcular el promedio. Vamos a definirle entonces una función que me calcule el promedio. La función retorna un flotante, promedio, recibe un arreglo y recibe el número de elementos del arreglo. Nosotros definimos una variable, suma, recorremos el arreglo desde la posición 0, menor que n,
y más. Y vamos iterando, hacemos suma más igual a las calificaciones que se leen en cada posición. Al final retorno la suma dividido en el n. Como suma es flotante, flotante dividido en entero da flotante. Ese es el tipo de retorno que tenemos acá. Listo, entonces vamos a llamarlo acá. Primero vamos a llenar el arreglo, cout, digite las calificaciones, llamamos al método llenar, a la función llenar, le enviamos datos y el valor de n. Lista de calificaciones. Imprimimos entonces las calificaciones, llamamos a imprimir, le enviamos datos y le enviamos n. Vamos a calcular el promedio. Entonces float promedio igual, llamamos a la función, llamémoslo prop, llamamos a la función promedio, le enviamos datos y el n. Y vamos a imprimir todas aquellas calificaciones que estén por debajo del promedio. Entonces podría crear otra función para hacer ese proceso o simplemente lo implemento acá. Vamos a implementarlo directamente. Y hago la validación. Si lo que está en datos en la posición i es menor a la variable prom, entonces imprímase. Vamos a imprimirlo. Datos en la posición i. Vamos a darle solo un espacio para separar cada valor. Es más, vamos a ponerlo más estilizado. Vamos a utilizar los corchetes para hacer la impresión de inicio y la impresión de fin. La impresión de inicio, pues no necesitamos el cambio. Y listo. Control S. Vamos a compilar. 0 errores. ¿Cuántas? Dijiste las calificaciones. Ahora estoy pidiendo 10. Aquí está. Dijiste las calificaciones. Vamos a ponerle 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2 y 1. Y otra vez 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Cuánto me da el promedio? Me imprimí el promedio. Pues
Promedio está por encima de 2. Hagámoslo aquí manual. 5 más 4 más 3 más 2 más 1 por nos da 3 el promedio, entonces que sea menor. Por eso el 3 no sale dentro de la impresión, porque solo los menores al promedio. El promedio es 3, los menores a 3 son el 2 y el 1. Entonces con eso garantizamos que nuestra información está correcta. Ya aquí podemos realizar pues, los mismos tipos de ejercicios que veníamos trabajando. Entonces, inclusive vamos a hacer un ejercicio donde el tamaño del arreglo lo definamos desde el usuario. Vamos a trabajar con números enteros. Volver a copiar este inicio, return 0. Vamos a llamarlo ejemplo 4. Ejercicio 4, listo. Entonces, este n yo no lo voy a inicializar, sino se lo voy a pedir al usuario. Le voy a decir digite el valor de n. Hacemos sein de n. Y con ese valor que digita el usuario es que nosotros vamos a crear los datos. Entonces vamos a cout digite la altura, pero vamos a pedir por edad, digite la edad de las personas. Llamamos a la función llenar, le enviamos datos y el valor de n. Generalmente cuando nosotros llenamos, imprimimos el arreglo. ¿Esto para qué? Pues para validar que efectivamente la información que yo ingresé se almacenó de forma correcta. Es, eh, es como lo ideal. Ya después, en teoría, no debería imprimirse tanto el arreglo, sino lo que me piden. Pero pues en la parte académica, cada vez que lleno, imprimo, si modifico, imprimo, para hacerle seguimiento, ¿sí? Básicamente para garantizar que los procesos se estén llevando a cabo. Entonces, lista de edades. Lista de edades de las personas. Llamamos a la función imprimir. Le enviamos datos y le enviamos el. Y vamos a determinar cuál es el más joven de todos, o quién tiene, cuál es la edad, la menor edad, o la menor y la mayor edad. Podemos hacer las dos cosas. Menor igual a 0, coma, mayor igual a 0. Y recorremos. Venga, les voy a mostrar aquí con arreglos eh,
que puedo trabajar no los valores, sino los índices para hacer un poco más, eh, para tener un poco más de certeza de quién fue la persona que está directamente involucrada. Bueno, en este caso voy a hacer un ciclo para int i igual 0, i menor que n, i más, y voy a preguntar si lo que está en datos en la posición i es menor que lo que está en datos en la posición menor. Entonces haga menor igual a i. Entonces aquí ya no estoy guardando los valores, sino estoy guardando las posiciones. ¿En cuál posición del arreglo está el menor valor? Y haríamos lo mismo para el caso del mayor. Si lo que está en datos en la posición i es mayor a lo que está en datos en la posición mayor, pues vamos a decirle que mayor ahora va a ser igual al valor de i. Al final, yo le digo cout, la edad mayor es datos en la posición mayor y la menor edad está en la variable la edad menor es espacio está en datos en la posición menor. Entonces con los arreglos ya no validamos valores, no es que no validemos valores, ya no usamos los valores como medida de control, sino para saber dónde están ubicados los valores. ¿Sí? Yo le dije que el menor valor era 0 y el menor, el menor valor era el primero y el mayor valor era el primero. Si ustedes recuerdan en el examen, había, dentro de las soluciones que vimos, había la condición que si el valor de i era 0, asignara a menor el primer valor en la primera lectura y asignara a mayor la primera lectura. Eso es básicamente lo mismo que estamos haciendo acá, pero sobre las posiciones. La posición menor y la posición mayor son la posición 0. Ya, para mí ese es el valor mayor y menor. Y a partir de ahí empezamos a evaluar los siguientes valores existentes dentro de la regla. Vamos a ejecutar este proceso. Entonces, ¿cuántos elementos? Vamos a decirle que vamos a trabajar 4 elementos. La edad de las personas. Entonces, 12, 25, 17 y 30. Entonces, él me dice que la mayor edad es 30 y la menor edad es 12, efectivamente. Ahí está el arreglo. 12, 25, 17 y 30. Este es el mayor. Y este señor es el menor de los dos. El menor de los 4, el mayor de los 4. Bueno.
Listo, ¿qué más podemos hacer con arreglos? Podemos calcular promedios, podemos buscar mayores, podemos buscar menores, podemos dividir un arreglo en otros dos arreglos, por ejemplo, a partir de un criterio, ¿sí? Entonces, nos dan un arreglo de n valores enteros y nos piden que diferenciemos cuáles valores que nos entregan son pares y cuáles valores que nos entregan son impares. Entonces vamos a ver cómo sería ese ejercicio. Vamos a crear un nuevo ejercicio. Vamos a reutilizar la misma información de llenar y pegar. Si ven el uso de esas funciones para imprimir y para llenar, pues ha sido muy útil en este proceso de arreglos, porque si no tendríamos que estar escribiendo siempre este código para cada uno de los arreglos, y pues aquí lo podemos hacer más fácil. Vamos a retomar la lectura del n para que sea más fácil y trabajable. J5. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Vamos a tener un arreglo de enteros de n elementos. En el mejor de los casos, yo podría tener un arreglo de pares donde el tamaño de este señor fuera la mitad de n, ¿cierto? Y los impares la otra mitad. Ese sería como una lógica que nosotros podríamos pensar que es viable. Ahora bien, como nosotros no sabemos qué valores nos van a ingresar, pues yo no puedo limitar solo a la mitad en pares y solo a la mitad en impares. Aquí tendría que ir al caso extremo. El caso extremo es, ¿qué pasa si todos los números son pares? Pues que voy a utilizar los n posiciones del arreglo. Entonces debo tener un arreglo para n números pares. Pero como yo no sé que puede hacer que los casos de los impares también todos sean impares, pues me la voy a jugar por lado y lado. Es decir, creo un arreglo de pares del mismo tamaño del arreglo y creo un arreglo de impares del mismo tamaño del arreglo. Ustedes dirán, eso es ineficiente porque voy a perder espacio. Sí, desafortunadamente sí. Como los arreglos son estáticos, yo no le puedo decir ahí, use solo 5 de los 10 espacios y libere el resto. No, ¿sí? Si fueran arreglos dinámicos, podríamos dejarlo de una forma más fácil, pero en este caso este tipo de arreglos que estamos trabajando son arreglos estáticos. Entonces su tamaño va a quedar fijo. Entonces en el peor de los casos nosotros decimos que uno de los dos está completo, por eso los dos están con la misma cantidad. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta un índice para cada arreglo, ¿sí? El índice de pares que inicia en 0 y el índice de impares que también inicia en 0. Ahora ustedes dirán, ¿para qué es ese índice de pares o impares? Ya lo vamos a ver. Vamos a llenar el arreglo datos. Vamos a llenar el arreglo de datos.
Llamamos a la función llenar, en este caso le enviamos datos y le enviamos n. Llamamos a la función imprimir para validar qué fue lo que se llenó. Y ahora sí empezamos a procesar. ¿Qué es lo que vamos a procesar? Vamos a separar o vamos a dividir la información que tenemos. En el arreglo pares quedarán los números pares, en el arreglo impares quedarán los números impares. Entonces yo le digo acá, vamos a recorrer, necesitamos recorrer el arreglo desde la posición 0 y menor que n y más. Vamos a recorrer el arreglo y vamos a ir preguntando para cada posición. Le decimos, venga, el dato que está en la posición i, si yo le hago módulo 2, eso me devuelve 0. Si eso me devuelve 0, quiere decir que es un número par. Y si es un número par, lo voy a guardar dentro de el arreglo pares. ¿En qué posición? Ah, pues ahí es donde yo necesito el índice. Le digo, guárdenlo en el índice impares que inicia en 0, porque no voy a manejar el mismo índice de i, porque son dos índices diferentes, pueden ser que sean diferentes, pero sí debo garantizar que el próximo valor donde se vaya a guardar sea el siguiente, la siguiente posición. Por eso aumento en 1 el índice de pares. Ya utilicé la posición 0, la próxima vez utilice la 1. Cuando haya otro par, utiliza la 1, la próxima vez utilice el 2 y así sucesivamente. Y este mismo proceso tenemos que aplicarlo con el arreglo de impares. Impares en la posición índice de impares. Aquí lo voy a hacer de otra forma, voy a decirle aquí más y vamos a ver que el resultado es el mismo. Datos sub i. ¿Qué hace esta asignación? Pues el primero me saca el valor que tiene índices pares, que es 0, y después aumenta en 1 el valor de índices impares. Es decir, al final del ejercicio, en la posición 0 guardé, pero la variable de índices impares queda valiendo 1, que es básicamente lo mismo que hicimos acá, pero en dos líneas separadas. Al final, pues yo debo imprimir, voy a decirle cout, arreglo de pares, llamo a imprimir, le envío pares, pero no le voy a enviar el n, porque es que si le envío el n, él me va a imprimir todos los valores. ¿Yo qué le envío? Le envío el índice de pares que me indica cuántos elementos tengo en pares. Y hacemos lo mismo para el arreglo de impares. Le envío el arreglo de impares y el índice de impares. Vamos a compilar. El valor de n es 1. Me quedan 10 minutos. Me avisan cuando me falten 5 minuticos para poder finalizar e iniciar la otra clase que tengo a las 3. Listo. Entonces aquí tenemos ¿qué? La ejecución. Digite el valor de n. Vamos a trabajar con 6 números. Vamos a incluir pares e impares. Entonces el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6.
Entonces aquí me muestra lo que está en el arreglo. Aquí me dicen, los pares tengo el 2, el 4 y el 6. Y en los impares tengo el 1, el 3 y el 5. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a hacer una modificación a ese código. Y le voy a decir, no que me imprima los índices pares, sino que me imprima el n, todos los elementos. Vamos a volverlo, ahora toca volverlo a compilar porque le hice cambio a la codificación. Y le digo que vamos a trabajar 6 elementos, nuevamente pares e impares. Y tenemos lo que está en el arreglo y arreglo de pares. Me imprime 2, 4, 6, un 0, un 96, 99, 93, 28, un 0. Y en el arreglo de impares 1, 3, 5, un 0, un 96, 99, 23, 28 y un 0. ¿Qué está pasando? Pues que como yo solamente de los 6 posiciones en memoria, yo solamente he utilizado 3, pues las otras 3 que no he utilizado están con basura, están con residuos de datos de la memoria. Entonces, eh, si me va bien, la basura es 0, ¿sí? Que es el caso de la posición 4 y la posición 6, que llegan a 0. Pero la posición 5 es un valor que no es. Eso me lleva o me llevaría a que yo, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, calcúlenme el promedio de los pares, pues este número me va a disparar ese promedio y me va a generar error en los datos. Porque yo este señor no lo debo sumar, no lo debo procesar. Estos 3 últimos valores no debería procesarlos. Por eso es que necesito saber cuántos elementos de los 6 se usaron para poder procesar únicamente aquellos elementos que hayan sido tenidos en cuenta en el diseño del arreglo. ¿Sí? Vamos a hacerle una última prueba y es colocando todos los valores primos, perdón, todos los valores pares o todos los valores impares. Aquí sí solo necesitamos ejecutar. Vamos a digitar 5 valores y vamos a digitar todos impares, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Qué pasó con el arreglo de pares? Me está imprimiendo basura. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Mientras que los impares sí me imprime lo que es 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? Ahora hagamos el caso contrario. Vamos a imprimir solo pares. A ver qué pasa con el arreglo de impares. Vamos a hacer 5, todos pares, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces el arreglo de pares, 2, 4, 6, 8, 10. Y el arreglo de impares, pues encontramos que tiene basura, tiene datos no coherentes. ¿Qué podríamos hacer para solucionar eso? Pues incurrir en un proceso adicional que podría ser un llenado por defecto. Un llenado por defecto es decirle a mi código, voy a retomar acá
este señor, este llenar. Y lo voy a crear aquí, llama llenar default. Y llenar default lo que va a hacer es a ponerme puros ceros. Y yo le diría aquí a mis arreglos de pares e impares que hicieran un llenar por default, pares con n, llenar con default, impares con n. Vamos a volver a compilar. Voy a colocar 4 elementos, todos los voy a poner pares, 2, 4, 6 y 8. Entonces en el arreglo de pares, 2, 4, 6, 8 y en el arreglo de impares, pues puros ceros, no hay nada, está vacío, por decirlo de alguna forma. Pero ya no me aparece la basura, ya tiene valores, tiene datos. En este caso, generalmente la mayoría de enteros nosotros lo inicializamos en 0. Digo generalmente porque no siempre es así. Habrán ocasiones que necesitamos llenarlo de 1. Y podríamos modificar el método llenar default para que además de que me diga cuántos elementos, me diga cuál es el valor que quiere asignarle por defecto. Entonces cuando yo los llame, le digo aquí asígnele 0 por defecto o asígnele 1 por defecto. Vuelvo a compilar. Vamos a digitar 4 elementos, 4 pares, 2, 4, 6, 8. O bueno, 8, sí, tengo que mandarlos todos. Mentira, mandémosle 1 para que sean 3 pares, un impar. Pues miren los pares, los valores por defecto quedaron en ceros, que fue el que nos llenamos, 2, 4, 6. Y bueno, yo me equivoqué, le mandé 1 y obviamente pues todos están en 1, pero el primer 1 es el valor que yo ingresé acá y los otros son los valores por defecto que se crearon pues de acuerdo a la indicación que yo les di. Bueno muchachos, ya queda menos de un minuto, entonces yo les dejo en el transcurso de la noche el taller para arreglos. La idea es que lo entreguen a más tardar el próximo sábado antes de la sesión. Ya nos quedarían solamente revisar el concepto de métodos de ordenamiento para arreglos y arreglos multidimensionales. Con eso finalizamos nuestro semestre y quedamos listos para el parcial. Entonces nos vemos en 8 días. Recuerden que después de las 8 de la noche encuentran disponible el taller para que lo tengan presente.